Estamos con Carmen López, que es Carmen María López de Lenz, que es vicepresidenta de este Congreso Mundial de E-Learning. Carmen es tutora, facilitadora, también es docente en universidades en modalidad presencial, tiene amplios estudios en su carrera académica, está por terminar su doctorado. Además, Carmen dirige una consultora, más que nada orientada a las organizaciones y en la mejora de los procesos de las organizaciones. Así que bueno, le damos la bienvenida a Carmen, que ella nos va a explicar un poquito más sobre ella misma y dará comienzo a su exposición. Adelante, Carmen. Gracias, Claudio. Bueno, a mí me gusta presentarme diciendo lo siguiente. Yo soy administrador de profesión, soy docente por vocación y soy estudiante permanente por pasión. Ese es mi estilo de presentarme. Mm, Me gusta mucho la parte gerencial, la- mm, lo que corresponde a todo lo que tiene que ver con los procesos, pero conectados con el conocimiento. Entonces resulta muy interesante para mí manejar ambas cosas dentro del ámbito empresarial. Yo voy a compartir la experiencia que yo he vivido en relación con el aprendizaje. Y voy a comenzar con una frase de Paulo Freire que dice así: todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos todos los días. Y para mí resulta una frase que la tomé para mí por una razón muy simple. Yo empecé a estudiar tarde, tenía una tarea pendiente, hice las cosas al revés. Me casé muy joven, tuve hijos muy joven, me dediqué a trabajar, a sacarlos adelante. Y cuando ellos estaban terminando de estudiar, yo dije, este es el momento porque si no me voy a volver abuela y no voy a haber estudiado. Así que comencé a estudiar de forma presencial. Y entonces, en estos últimos 8 años, ha sido un recorrido interesante, porque digamos que he visto las dos caras de la moneda y no puedo decir que una sea mejor que la otra, yo creo que ambas son muy necesarias, pero hay que saber moverse en las dos. Y de eso se trata un poco lo que yo voy a compartir. Yo siento que dentro de la educación tenemos que tomar varias cosas en cuenta. En primer lugar, yo me baso en el enfoque sistémico. Yo pienso que en este mundo, en este universo que nosotros conocemos, todo está organizado de forma sistémica, es decir, cualquier elemento de la naturaleza forma parte de un sistema. No debemos entonces pensar cuando nos incorporamos a estudiar que nosotros no formamos parte de ese engranaje. En esos engranajes tenemos que hablar de que hay un propósito, que los sistemas son globales, lo que es bueno para un elemento es bueno para los demás, que tiene que haber sinergia, es decir, que el todo es más que la suma de las partes, que hay entropía, esos sistemas se mueven buscando el equilibrio y que hay homeostasis. Ahora bien, dentro de la educación, nosotros tenemos que tener claro que ese engranaje está en una constante interacción, especialmente cuando hablamos de los sistemas de educación que se encuentran sobre una base tecnológica. Bien, por otra parte, hay que ver que sin dejar de lado que los ambientes de educación evidentemente comienzan desde los niños muy pequeñitos hasta la universidad. Cuando nosotros hablamos de educación para adultos, inevitablemente tenemos que caer en la andragogía. El adulto quiere aprender para cambiar su situación personal, para hacer mejor su trabajo. Es responsable de lo que aprende y obliga a que esos agentes de aprendizaje le proporcionen lo que él necesita. Hay una confrontación de experiencias, hay una racionalidad y hay una integración.
Yo siento que para los adultos aprender cosas que no se van a usar es cuesta arriba. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hace muchísimos años ya estudiaba matemáticas en el colegio, cuando estaba comenzando el bachillerato, había algo llamado polinomios. Y bueno, hay que ver que esos polinomios daban trabajo y había que hacer muchos ejercicios. Y con todo el respeto que me merecen los matemáticos, yo he transcurrido mi vida sin usar nunca los polinomios. Yo no estoy muy segura cómo podríamos convencer a un adulto que aprenda algo que tiene cierto grado de complejidad si no lo va a utilizar. Entonces, este, yo siento que esos principios de andragogía a la hora de diseñar eh, contenidos, programas, planificar, debemos tenerlos bien claros para poder entregar efectivamente productos que sean de utilidad para el adulto trabajador. Otra de las cosas que me gustaría comentar es, por ejemplo, que hoy día nos basamos en unos pilares de la educación. Esto es sugerido dentro de un informe de la UNESCO y ese aprender a conocer, aprender a ser y aprender a convivir es lo que conforma mm, generar, producir un ciudadano que de verdad se integre a una sociedad y haga un mundo mejor. A esto hay algunos autores que agregan que debemos también agregar el aprender a aprender, porque debemos estar conscientes que cada uno de nosotros tiene un proceso de aprendizaje diferente, que no es ni bueno ni malo, pero que es su propio proceso de aprendizaje y que hay que conocerlo para poderle sacar el mejor provecho. Ya no es tanto la cuestión del docente, el docente debe respetar eso, pero uno mismo debe mirar hacia su interior y decir, mi manera de aprender es tal, o mi manera de aprender es más auditiva, o mi manera de aprender es escribiendo. Y eso es válido y es correcto. El doctor García Aretio, que es el padrino de este congreso, señala que cuando hablamos de educación a distancia tenemos una, unos factores en los cuales se encuentra un instructor que es muy diferente a ese profesor en el salón de clases porque él principalmente debe ser un motivador y potenciar ese aprendizaje independiente. Debe ser un acompañante, debe estar allí facilitando esa, ese camino de aprendizaje que necesita recorrer el estudiante. El estudiante generalmente es una persona madura que ya tiene una cantidad de experiencias, que tiene una cantidad de conocimientos, que tiene actitudes, conductas y que él mismo está buscando de propiciar su proceso de formación para obtener el aprendizaje que él requiere. En cuanto a los materiales, aquí se abre un universo completamente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del maravilloso mundo de Internet tenemos materiales auditivos, tenemos materiales audiovisuales, tenemos materiales que podemos imprimir si queremos o los llevamos con nosotros a cualquier parte a través de las tablets y la producción de esos materiales requiere de un tiempo y de una especialización. Entonces, aquí los materiales no solamente ir el libro o sacar las fotocopias, sino que hay una diferencia que es bastante sustancial. Las instituciones cobran una importancia diferente, porque si bien ellos pueden producir, distribuir los materiales, básicamente lo que hacen es coordinar estos procesos educativos. Y lo más importante, que no necesariamente son presenciales. Nosotros tenemos dentro del Congreso un campus virtual. Quiere decir, y no se tocan, yo no puedo ir a visitar el campus virtual, pero está ahí, funciona y hemos producido una cantidad de encuentros y generamos seminarios y próximamente diplomados.
Y hay otros elementos como la misión, los programas, las técnicas y estrategias de enseñanza que deben estar presentes dentro de este ámbito de la educación a distancia. Por otra parte, estamos en la era de la educación permanente. Cuando yo comencé a estudiar en la universidad, asistí a una charla y hubo dos frases que me quedaron muy grabadas. La primera fue, todos somos aprendices. Esa frase de todos somos aprendices la decía el rector para la parte de doctorado de la Universidad Central de Venezuela. Y yo decía, si este señor que ya está mayor, que su nieta es la que le pasa las diapositivas, que ha organizado este congreso sobre investigación, dice que todos somos aprendices y que continuamos aprendiendo, la educación permanente tiene una vigencia muy especial hoy día, porque el hombre es el agente de su propia educación y no hay un límite relacionado con la escolaridad. Va más allá. Yo elijo continuar aprendiendo y en cuál ambiente lo quiero hacer. Si va a ser en un ambiente virtual, si va a ser en un ambiente presencial, eh, sobre qué cosas quiero ahondar. Y en espacios como el Congreso, uno encuentra que sus participantes son todos personas que tienen muchísimos aportes que hacer y no hay egoísmo porque como lo más importante del Congreso es la colaboración, uno encuentra una fuente rica de conocimiento que está siempre al día y a la mano y en continua transformación. A la otra persona que le escuché decir que el ser humano cambiaba 3 o 4 veces de profesión a lo largo de su vida, también me impactó. Él es el vicerrector de la Universidad Caribbean que se encuentra en Curazao. Y esa frase también me pareció, me hizo reflexionar, porque si uno comienza siendo economista, como es el caso de él, y a lo largo de la vida se va transformando en escritor, luego se transforma en una persona experta en turismo y después forma parte de un claustro universitario, quiere decir que esa persona ha estado en un continuo aprendizaje para responder a las necesidades que su vida le fue presentando. Entonces, esta educación permanente hace que tengamos que estar realmente como la señora Dulce que se veía en esa fotografía, sentadita con su laptop, eh, de repente chateando con un nieto que tiene al otro lado del mundo, pero debió haber pasado por un proceso de aprendizaje para saber que ella puede hacer eso a través de esa computadora. Dentro de todos estos procesos que estoy revisando, se me ocurre que cualquier cosa que nosotros emprendamos debe llevar este ciclo de planear previamente, hacer que corresponde a la gestión, revisar lo que estoy haciendo para poder enderezar en caso de que me salga de mi ruta y finalmente actuar para corregir eso y mantenerme en el rumbo que yo he planificado. Este ciclo no para nunca y es válido para cualquier aspecto de la vida. Yo siento que es fundamental. Estábamos acostumbrados a ver en las aulas presenciales un profesor que era el que disponía de todo el conocimiento, ese conocimiento lo transmitía, a- había que poner mucha atención a la clase, si te la perdías, pues bueno, pedías prestados los apuntes, que de paso son algo muy personal, que cada uno lo escribe. Y yo particularmente cuando comencé a estudiar estaba llegando casi a mis 50 años y bueno, yo estaba muy emocionada, pero pronto me di cuenta que el tema de la fotocopiadora, el tema de pasarnos los libros, era bastante complicado, era bastante costoso si se quiere. Entonces, a mí se me ocurría que cada vez que comenzábamos un semestre o una materia, lo primero que hacía era pedir los correos electrónicos de todo el mundo, incluyendo el del profesor. Y si él usaba una presentación, yo le decía, mire, por favor, sería tan amable de darnos la presentación. Generalmente no tenía o sea, demasiada alegría en entregarme aquel material, ¿no? Porque
Ese material se resguardaba por si acaso alguien quería copiarlo, porque le había dado mucho trabajo prepararlo, pero bueno, a la final, de alguna manera lográbamos eso. Cuando ya estaba finalizando mi licenciatura en administración, lo hice en una universidad diferente a la que hice la parte de técnico superior y allí se trabajaba de forma completamente diferente. Aun cuando las clases eran presenciales, eh, había un compartir todo lo que se tenía. Entonces, el tema del correo, el tema de compartir los materiales pasa a otro ámbito en donde decidimos crear un espacio con Google Drive donde colocábamos las cosas. Un poco por mi propia iniciativa, porque a medida que fui estudiando, me di cuenta que quería no solamente ser estudiante, sino que me encantaba participar del proceso de enseñanza. Entonces, digamos que tuve una epifanía allí y dije, bueno, voy a hacer las dos cosas en paralelo, me voy a poner a estudiar docencia porque definitivamente esto me encanta, es vocacional. Entonces, pasamos al aula virtual, hay un cambio, pero ¿cómo hacemos ese cambio? De un día para otro, a algunos colegas les dijeron, deben crear un blog, deben colocar sus materiales, deben usar un site de Google. Y para algunos fue como chocar contra la pared, porque inclusive sus presentaciones se las preparaban sus hijos o un amigo, y cuando las usaban a través de un videobeam en una clase presencial, necesitaban que otro conectara el videobeam porque aquello era tecnología y era terriblemente complicado. Imagínense el paso a manejarse dentro de un aula virtual. El cambio es completamente del cielo a la tierra, pero es válido, funciona y nosotros somos una prueba de que es una maravilla. Entonces, ¿cómo hacemos ese paso? ¿Cómo logramos pasar de algo donde interviene la tecnología, donde necesitamos una plataforma para trabajar, donde lo importante es Internet, donde el acceso puede ser desde el teléfono inteligente hasta el laptop o las fotografías que tomé de una, de un recorrido que hice y donde no le veo a la gente la cara, no la toco, no la siento, pero está ahí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? En mi caso, se dio prácticamente de forma natural y ya vamos a ver por qué. Yo siento que nosotros lo primero que tenemos que hacer es comprender cuáles son las herramientas de la web 2.0, entender que eso está ahí, que no es malo, que de la misma manera que usted entra en Facebook para ver a su familia o a sus amigos o recordar los cumpleaños, la web 2.0 tiene una cantidad de herramientas para el área educativa. Por ejemplo, usted puede usar software sin instalarlo en la computadora, ya no depende que otro venga y se lo instale. Puede hacer colaboración en línea. Hay una forma nueva de trabajar, de participar y de comunicarse, y uno debe asumirla, porque esa forma cambia todos los días. Hay una manera de trabajo distinto que es en redes. Hay unos productos que se transforman en servicios y hay una recomposición de la concepción web. Muy al principio, yo recuerdo que hace 10 años uno entraba en la página de las noticias y leía las noticias. Ahora casi todas las noticias tienen un foro para opinar. Entonces, hay un concepto nuevo, hay un concepto que está en cambio constante y que nosotros debemos apropiarnos de él para poderlo aprovechar como una herramienta educativa. ¿Cómo es el primer contacto que yo diría que de un profesor presencial a un profesor que va a trabajar en un aula virtual o que intenta dar el paso? Bueno, en primer lugar, yo creo que debe saber manejar el correo electrónico. En un principio el correo era algo tan personal para algunos profesores como lo era el teléfono. No le entregaba el número a nadie, porque si no, qué fastidio me van a estar llamando.
Posteriormente se acostumbraron a usar el correo electrónico, pero dejan en la bandeja de entrada acumular mensajes durante una semana. Si Claudio y yo hacemos eso, creo que Google nos manda a cerrar las cuentas de la cantidad de correos que recibimos. En segundo lugar, hay que aprender a utilizar el chat. El chat es una herramienta, una herramienta buena. Al principio había muchas dudas porque decían, no, la gente que se mete en los chats es nada más para ligar, para buscar novio o andan buscando cosas inapropiadas. Un chat es una excelente manera de comunicación y se convierte en una herramienta imprescindible dentro de la educación a distancia mediada por la tecnología. Un foro de discusión es algo estupendo. Eh, por ejemplo, yo tengo más de 4 años participando en un foro sobre terremotos, sismos, volcanes y participamos una cantidad de personas de muchísimos lugares del mundo. No nos hemos visto la cara jamás y sin embargo mantenemos correspondencia y somos excelentes amigos, igual que en el chat. Yo comencé a frecuentar un chat hace 12 años y nosotros en este momento, después de tantos años en contacto, somos más de 10 personas. Eh, Pensamos que somos una especie de familia virtual. Y finalmente está el medio que estamos usando ahorita, que es una videoconferencia, que cuando los hijos se nos van muy lejos resulta sumamente agradable verles la cara, ver que están todos bien y ellos vernos a nosotros. Pero para la educación, una videoconferencia es una herramienta absolutamente completa. ¿Qué otra cosa eh, debe entender el profesor que está dando ese paso? Bueno, que los roles tanto del profesor como del estudiante son diferentes y la manera de comunicarse también. El profesor puede elegir dentro de ser un experto en contenidos, un especialista en producción de materiales, es un responsable de guiar en el proceso. Él no lo sabe todo, pero él está ahí para guiar y también puede participar como asesor y como evaluador. Para cada una de estas cosas hay que tener una preparación y hay que entender que no es lo mismo pararse frente a una audiencia e interactuar que tomar el micrófono y comenzar a hablar desde aquí, eh, que va a haber una interacción, pero que es una interacción diferente y que es válida y que nos sirve igual que esa interacción presencial. Ok, yo antes de usar el e-learning, sin darme cuenta, utilicé fue el b-learning, porque mm, primero tenía mucho material para compartir y tenía que colocarlo en alguna parte. Al principio mandaba correos y después dije, esto no me funciona. Así que creé un site de Google y allí fui colocando todos los materiales que yo iba compartiendo con mis estudiantes, tanto para el área de tecnología de la información como para las áreas gerenciales. Y cada vez que veía algo que me parecía interesante y era pertinente, bueno, yo lo iba colocando allí. Este, uno nunca se conforma con lo que tiene. Yo vivo en una ciudad complicadísima que se llama Caracas. Caracas es una ciudad preciosa, pero es una ciudad que para moverse en ella hay que tener una paciencia sin límite. Y yo tenía una incidencia de ausentismo porque no llegaban por el tráfico terrible. Entonces comencé a buscar una herramienta que me permitiera que mis estudiantes, si no podían salir de la oficina, pudieran ver la clase. Y entonces utilicé un sistema similar a BigMaker, pero que se llama WCQ. Y yo lo colocaba, podía colocar mi presentación tal cual la tengo aquí, ellos me escuchaban y yo les daba la clase así. Pero yo no, digamos que no lo dejé allí, sencillamente pasé a una siguiente etapa. Cuando hacíamos talleres, yo les permitía participar a los que no estaban a través del Messenger, a través de Skype, a través de lo que ellos quisieran. Mis clases dieron un vuelco total, porque la gente decía, yo prefiero participar.
con las clases de Carmen, porque son diferentes, son más divertidas. La otra cosa es que la universidad nos exigía actividades remediales cuando la gente no venía a clase. Entonces, bueno, en algún momento pagué mi novatada y me veía leyendo y corrigiendo 25 ensayos o qué sé yo, cualquier cantidad de cosas escritas. Hasta que un día dije, ¿y qué tal si hago chats? Y funcionó muy bien, al punto que la gente asistía a clase, pero también asistía al chat. Les parecía súper interesante. Yo daba las pautas, daba unos materiales para leer y eso funcionaba muy bien. Pero además dejaba que el tema del chat siguiera en el foro, que también lo creábamos a través de ese Google Site. Total que cuando comencé a frecuentar el congreso y se hizo el seminario, me di cuenta que yo no había descubierto el agua tibia, que eso tenía nombre, que tenía unas reglas de juego y que yo más o menos me había portado bien con esas reglas de juego porque las había usado con bastante bien, por decirlo de alguna manera. En cuanto al e-learning, el e-learning lo conocí dentro del Congreso. Mi primer contacto fue con el seminario y de verdad fue así como amor a primera vista. Yo dije, esto es el futuro, esta es la manera de hacer las cosas diferentes, porque yo siento que en las clases presenciales seguirá estando el profesor allí y por más que uno sea respetuoso y comprenda que cada uno aprende a un ritmo diferente, con el e-learning uno verdaderamente se da la oportunidad de aprender a su propio ritmo, especialmente cuando uno puede acceder a la información en un momento distinto al que está ocurriendo, o sea, saber tener la certeza de que lo que no vi ahora lo puedo ver más tarde. No quiero usar las palabras sincrónico y asincrónico, no quiero que esto siga siendo casi que coloquial, ¿no? Eh, Tiene un tema también importante. ¿Qué cosas debo saber para yo poder dar el paso? ¿Qué programas y aplicaciones son las que yo debo hacer? ¿Voy como el muñequito al supermercado y echo todo en el carrito? ¿O elijo simplemente las cosas que voy a utilizar? Yo creo que eso también es un proceso, porque poco a poco uno va necesitando cosas diferentes a las que viene que conoces, pues dices, bueno, sé hacer esto con PowerPoint, sé hacer presentaciones con PowerPoint. Ah, pero me gustaría subirlas a YouTube, entonces es mejor hacerlas con Movie Maker. Entonces, más o menos de eso se trata. También es un proceso de aprendizaje, un proceso de incorporar más aplicaciones a las que ya conocemos y bueno, a veces usas unas que verdaderamente te complican la existencia y nada. Entonces, yo creo que lo primero que debemos saber es usar bien un, un buscador. Evidentemente está Google, está Internet Explorer, está Mozilla y particularmente a mí me sigue gustando Google, el Google Chrome. Y yo creo que utilizar Google correctamente nos da a los profesores un campo de acción maravilloso y con muchísimas opciones para trabajar. Luego, saber cuáles son los espacios en donde se encuentra la información que es pertinente relacionada con el tema que estamos tratando. Evidentemente, Wikipedia, también tenemos las bibliotecas virtuales, eh, SlideShare y Script para los documentos y por supuesto la gran cantidad de espacios como tenemos en nuestro congreso, que tenemos cualquier cantidad de producción de material que es de forma colaborativa y con un valor increíble porque siempre está actualizado. Nosotros estamos próximos a publicar un libro sobre comparativos de LMS, vamos a hablar sobre él el sábado si Dios quiere, y verdaderamente ya tenemos una lista con la segunda edición y qué es lo que vamos a estudiar y cuáles son las cosas que vamos a incluir allí. Es decir, que el proceso no para, siempre se está perfeccionando, siempre se está renovando.
¿Qué otra cosa pudiéramos ver? Tenemos que comprender que la comunicación es fundamental en estos medios y que esa comunicación se da desde el espacio del muro de Facebook, desde el tweet que mandamos para invitarlos a participar en una conferencia, hasta el correo electrónico. El correo electrónico debe ser tratado con respeto. A nosotros nos mandan un correo y debemos responder ese correo. No que usted mande un correo y pasan 6 meses y no se lo respondieron. Ay, es que a mí se me olvida abrirlo, es que no, ese correo ya no lo uso. Si nosotros entregamos nuestro correo electrónico es porque esa es una manera de comunicarse con nosotros que debe estar disponible. Igual, bueno, aquí hay unos señores en una videoconferencia. Yo puse Office porque es mi fuerte, aunque eh, cuando trabajas colaborativo encuentras que hay otras maneras de hacer las cosas y a veces eso hace que te apropies de otros conocimientos o que entiendas que debes hacerlo de otra manera. Pero yo hablo de la suite Office en cuanto a un buen funcionamiento de un procesador de palabras, un buen funcionamiento de una hoja de cálculo, manejar las hojas de cálculo para una persona que es facilitador, que es un profesor, si las usa como base de datos para sus estudiantes, para llevar un control de las evaluaciones, para producir algún otro material después a través de correspondencia circular, o bien con Word, o bien con Publisher, vale la pena. Igual que las herramientas para hacer presentaciones son indispensables para nosotros y las aprendemos por ensayo y error. Nos da miedo tocar los iconos que no conocemos, pero nos estamos perdiendo parte de la película cuando nos da miedo tocar porque se va a echar a perder. Se va a echar a perder no existe. Hay que dejar que se eche a perder, hay que dejar que se rompa para poder hacer las cosas de otra manera. Hay infinidad de herramientas de la web 2.0. Yo estoy colocando aquí las que yo he utilizado con más frecuencia. Coloqué de primero Google Sites, Google Drive me parece que tiene una cantidad enorme de opciones para desarrollar trabajos colaborativos. La, una de las herramientas que utilizamos cuando creamos el libro LMS y el de actas no, pero el de LMS dentro del Congreso fue Google Drive. Todo el control del Congreso desde el punto de vista de quién forma parte del comité científico, quién es moderador, quiénes son los facilitadores, quiénes son los expositores, lo llevamos Claudio y yo a través de las hojas de cálculo de Google Drive. El Google Calendar es una herramienta súper poderosa, lo hemos utilizado ya en eh, dos veces para colocar todas las exposiciones y pese a que este año tiene alguna que otra restricción que nos puso un poco de cabeza, sigue siendo una buena herramienta. Los blogs, que son una excelente forma de guardar conocimiento y de difundirlo, y por supuesto YouTube. Las redes, a mí me parece importante pertenecer a alguna red social y dentro de esas redes a grupos. Por ejemplo, LinkedIn me parece una red de profesionales extraordinaria y súper útil para todo lo que sea difusión de este tipo de eventos, pues. Facebook me parece una red social y Twitter me parece que es una red donde lo que hacemos es comunicar cortito para que la gente se enamore y venga y participe. Es una opinión. No soy comunicador social y no me quiero arriesgar estando Claudio aquí, que sé que él sí lo es, diga yo algún disparate. Estas son parte de las plataformas que nosotros revisamos. Eh, Definitivamente cuando hablamos de educación a distancia debemos por lo menos eh, trabajar e interactuar con alguna plataforma LMS porque eso es lo que nos va a permitir organizar nuestro diseño instruccional dentro de un aula virtual como tal. Nosotros dentro del Congreso no tenemos aula virtual, pero eh, hemos manejado como si la tuviéramos. No es una plataforma LMS,
pero tiene todas las características necesarias para hacerlo. Y hemos dado, creo que en total 6 MOOC y vienen muchísimos más. Yo he participado en algunos y de verdad este, vale la pena también hacer el intento. En mi caso particular, yo agarré mi Google Site y monté el material de un curso de Word porque quería experimentar los pasos, pues. Y después de mucho revisar, pues todas son buenas, todas se pueden usar, depende hacia dónde usted quiere ir, evidentemente. Y bueno, los detalles los tendrán disponibles en el momento que publiquemos el libro. Eh, Hay que también animarse a utilizar mm, los videos tipo animación. Claudio es muy bueno en eso porque él ha desarrollado videojuegos y va a dar los cursos para elaborarlos, pero yo a veces hay cosas que ya me empiezan a hacer resistencia en la vida y él me recomendó GoAnimate para desarrollar diálogos entre personajes como de comiquita. Aquí en Venezuela le decimos comiquita, no sé cuál será la palabra más adecuada. Y la otra cosa que a mí me gusta usar para crear tutoriales es Winca. Entonces, la combinación de ambos permite que usted pueda crear un tutorial. Los tutoriales para la gente que trabaja con sistemas de información en TI, en tecnología de la información, son sumamente útiles porque le deja al usuario la capacitación en sus manos. Si tengo una duda, no sé cómo voy a grabar en esta planilla tal cosa y puede ir al tutorial y verlo las veces que sea necesario hasta que él mismo aclare la duda. Entonces, para la gente de sistemas, los desarrolladores de sistemas dentro de las empresas, este tipo de herramientas es una excelente ayuda para las capacitaciones. ¿Qué más he utilizado? Bueno, espacios para publicar información, Wikipedia, Google Drive, SlideShare, el Blogger, YouTube. Fíjense que son elementos diferentes. YouTube es para videos y sin embargo es tan útil como puede ser escribir en un blog en un momento determinado. La forma no importa tanto como la calidad de la información que usted esté colocando allí y difundiendo y compartiendo de manera constante, pues. En conclusión, eh, yo diría que esa cajita de herramientas que nosotros tenemos allí, eh, pues nos ayuda a recorrer un gran camino. Ese camino es un viaje. Y uno tiene que detenerse a mirar el paisaje igualito que cuando va de vacaciones. A ver ese paisaje, a ver cómo cambia, a ver cómo uno puede integrarse, cómo puede apropiarse de alguna parte de ese paisaje para esa vida cotidiana. Hay que tener claro que la tecnología avanza todos los días. Lo que usted aprendió hoy le va a servir de base para lo que va a aprender mañana. Eh, si usted se acostumbró a ver la bandeja de entrada de Gmail de una cierta manera, pues la mala noticia es que dentro de 2 o 3 meses se la van a volver a cambiar. No, no puede aferrarse a eso nada más. Y uno tiene que probar, como dije antes, uno tiene que dejar que salga un poco el niño, ¿no? Y dejar que se rompa y dejar que se eche a perder. Haga su respaldo primero y toque aquí, toque allá y vea, sienta, eh, a ver qué tal ese, esa experiencia. Si le sirve, si no le sirve, si pudiera convertirla en algo para el área docente. Ayer tuvimos una conferencia extraordinaria sobre la creación de un MOOC en Facebook y de verdad fue impresionante la cantidad de preguntas y la cantidad de cosas que a todos se nos estaba ocurriendo hacer en ese mismo momento que estaba sucediendo la conferencia. Y eso viene porque alguien no tuvo miedo, porque dijo, bueno, ¿y por qué no? Es Facebook, a lo mejor va a haber un grado de distracción, pero sin embargo funciona y ha tenido una altísima aceptación. Bueno, yo sí comencé con Paulo Freire y quiero terminar con Albert Einstein, donde diga que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
Espero haber despertado su interés. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Carmen. Han ido llegando preguntas a Google Moderator. Eh, Vamos a tratar de organizarlas un poco. Las voy a organizar por fecha. Em, lo que sí, bueno, le comentaba a Marcelo es que al haber creado el sistema, no me permite tener permisos administrativos en Google Moderator para eliminar las preguntas que están repetidas o que no son apropiadas. Así que bueno, ahí vamos, Carmen, ¿eh? Ajá. En realidad las visualiza al revés, la más nueva las pone primero, entonces vamos a ir a las más viejas. ¿Cuánto tiempo, pregunta Cristian Castillo, años, meses, se podría decir que es el ideal para decir que tengo experiencia en e-learning? Mira, yo todavía tengo un poco más de año y pico metida en las labores del Congreso y me da cierto temor decir que tengo experiencia. Siento que he participado en muchas cosas y Claudio todos los días me da la oportunidad de interactuar más, de participar más, eh, pero yo creo que como mínimo debe tener una preparación previa y esa preparación previa pues dependerá el miedo que la gente le haya tenido a la tecnología como herramienta. Año y pico para los venezolanos es más de un año, así es, Freddy. Imagínate, Acá lleva también. como 5 años. Ujú. Mi respuesta es esa. Vamos a la próxima. Ok. ¿Conseguiremos? Bueno, en realidad no es del todo apropiada. La había marcado como inapropiada porque no está relacionado justo a tu recorrido. Pero bueno, si quieres la contestas, Carmen, si no, no. Dice, ¿conseguiremos ser expertos en Moodle? Bueno, la verdad es que yo no lo sé porque estoy usando Moodle ahora junto con Cristian que nos está acompañando en este viaje por Moodle como gestor de Moodle. Nos falta la parte práctica, cuando yo lo utilicé cuando el seminario. Eh, yo creo que hay que tener claro los conceptos fundamentales de las plataformas, de subir los archivos y sobre todo tener el diseño instruccional orientado a un espacio de educación a distancia. Ahora, para mí si se llama Moodle o se llama WCQ o se llama Edu 2.0, el nombre de la nueva que quiera salir, yo creo que mientras tengamos el concepto claro de qué es lo que vamos a hacer dentro de esa plataforma, no importaría tanto cómo se llama. Aunque en algunos lugares, el tema de los currículums, usted tiene que poner lo que sabe con el nombre. Esa es mi respuesta. Carmen, me preguntaron mucho por privado, que no lo pusieron en el Google Moderator. Eh, ¿A qué seminario te refieres? Porque Al algunos lo seminario sabían, pero de otros no. e-learning del año pasado. No se te escuchó. Al seminario de e-learning que dio el Congreso en Data Medios el año pasado. Ese fue mi primer contacto con el e-learning como estudiante. ¿Te referís al que di yo? Sí, Ah, sí, ok. profe, claro. No, pero bueno, hay gente que no sabe y yo tampoco me, Claro. me terminaba de quedar claro si te referías a ese u a otro. A ese, no, no hice otro, a ese. No sabía. Bueno, sobre Ay, ese Dios. seminario, ahora Carmen va a estar participando como profesora también de ese seminario porque es una excelente profesional y está interesada también. Y así que Carmen está agendado a partir, cuando termine el congreso, ahí ya sí arrancamos todos los que están inscritos los invitamos a registrar la cuenta en la plataforma. Así que se va a estar dando la tercera edición, que además de ser un seminario, tiene una particularidad. Va a ser la tercera edición y es el primer MOOC, o sea, yo soy de Argentina, por más que el congreso es a nivel mundial, es el primer MOOC de Argentina, ese seminario,
que se ofreció en este país. Así que bueno, eso está bueno recalcarlo también. Carmen participó de la segunda edición. Sí. ¿Otra pregunta? Vamos, a ver. Ahí va, Carmen, ¿eh? ¿A qué Ajá. considera que se debe el incremento de mercado global en e-learning y qué beneficios se pueden lograr con dicho incremento? Mira, primero pienso que geográficamente se necesita una herramienta que permita hacer las cosas más masivas. Segundo, es una cuestión de costos. Recientemente, a través de mi consultora, me comentaba un cliente que ellos tienen por lo menos ciento y tantos lugares. Es un cliente gubernamental que tiene ciento y tantos lugares dentro de Venezuela. Para entrenar a las personas de esos lugares a punta de lápiz y presencial requerían 4 años. En 4 años ese entrenamiento ya no sirve, porque ya tienes que actualizarlo, tienes que hacerlo de otra manera. Entonces, definitivamente tenían que ir a una plataforma de e-learning. Yo siento que cada día esto va a ser más. ¿Por qué? Porque la información y la manera como, digamos, corre por la red es muy rápida y los cambios son muy rápidos. Entonces yo siento que las universidades cada día, y lo he visto dentro de las aportaciones que han hecho muchas personas en el Congreso, las universidades cada día van buscando detener su área en la educación a distancia con fuerza, porque sobre todo la gente ya grande pues tiene otras obligaciones e ir a clase presencial todos los días es bien complicado. Y ojo, insisto, yo no digo que una cosa anule a la otra, yo digo que deben ser complementarias. Esa es mi respuesta. Vamos a la próxima entonces. Ajá. Tutor y tutor. ¿Es lo mismo? Yo creo que te lo preguntan, Carmen, porque en una de las ¿Perdón? diapositivas tuyas tenías en la palabra instructor en vertical en el primer cuadrante. Ah, bueno, yo respeté porque eso es prácticamente una cita, ¿no? Donde lo vi de lo que escribió el doctor García Aretio. Pero después busqué, creo que esas láminas las usamos inclusive en el seminario, lo de tutor y el estudiante, esa lámina. Yo creo, y lo hemos utilizado mucho el término de tutor dentro del espacio del Congreso. Yo no uso la palabra instructor. Em, Debe ser, sí, del doctor Aretio. A mí no me gusta utilizarla por diferentes razones. Sí. ¿Otra pregunta? Bien, vamos a otra pregunta. ¿Cuántos cursos podemos gestionar como máximo? ¿En dónde? No aclara. Calcula que tiene que ver con tu recorrido, no sé, en un mismo momento. No, no es del todo... Bueno, no entiendo bien la pregunta, pero dependerá, no sé, la capacidad de cada uno de atender muchas cosas a la vez, ¿no? Bien, Mm. ahí va una pregunta mía, que está justo en el orden, Ajá. no es que la he infiltrado. Y en realidad es una reflexión y luego una pregunta hacia ti, Carmela. A ver qué me dices. Yo ya cambié más de cinco Oye, veces de profesión o evolucioné 5 veces la profesión. Al mismo tiempo que adopté nuevas profesiones sin dejar las anteriores. ¿Estoy en un problema? bueno, yo creo que no. Yo creo que uno se va complementando y eso forma parte del crecimiento del ser humano. Yo creo que uno nunca deja de ser lo que es. Uno puede que dejes algunas cosas así como en reposo durante un tiempo porque no las puedes hacer, pero de alguna manera otra vez las puedes retomar. Esa es mi opinión, ¿no? Claro, no, mi pregunta iba orientada cuando tú decías que el rector de la universidad te había dicho Sí, que una persona cambia 2 o 3 veces. Bueno, yo ya, en realidad no sé si cambié 5. No, no fui dejando las anteriores, las fui sumando esas 5. es que yo creo que es una cuestión de suma Claro, para que uno se potencie. exacto. Muy bien. Bien, vamos a otra pregunta.
Eh, ¿Habría políticas a la hora de utilizar el correo en todo lo que es e-learning? Creo que se refiere a también como a la etiqueta o algún protocolo o una buena práctica, Carmen. Bueno, yo creo que no, y de alguna manera las hemos ido construyendo los que usamos el correo desde que fue creado. Pero yo siento que una de las principales es por lo menos responder, ¿no? Porque usted no va caminando por la calle y saluda a alguien y ese alguien voltea la cara, le responde el saludo. Entonces, yo creo que es lo mismo, porque es una interacción entre dos seres humanos que se están intentando comunicar. Entonces la gente manda correos y no obtiene respuesta. Entonces, si uno no tiene claro eso, vas directo a un fracaso si te vas a basar solamente en correo electrónico, ¿no? Digo yo, esa es mi respuesta. Próxima pregunta. La educación pública tiene dificultades con respecto a infraestructura, sobre todo en Internet. ¿Cómo ofrecer cursos web 2.0 con dichas dificultades? Creo que es muy complicado. Por lo menos la universidad donde estoy dando clases ahora, recién empezamos esta semana después de una huelga de más de 6, 7 meses, ya ni sé cuántos fueron. eh, en el salón donde estoy ni siquiera hay un enchufe para colocar el videoín. Pedí cambio de salón. Y ni hablemos de tener internet. Entonces, es complicado. Y yo digo, bueno, pero ¿qué tan complicado pudiera ser que coloquen aunque sea una señal Wi-Fi? Eh, Parece que eso entra en una cuestión burocrática. No sé cómo es en otros países, no puedo opinar de lo que no conozco, pero se vuelve como sumamente complejo. Entonces, no sé, pero yo siento que eso está ahí, que hay que aprovecharlo, que facilitaría las cosas, que es un buen complemento. Pero bueno, es mi opinión nada más. Ya la respondí. El uso de juegos en la enseñanza está ganando muchos adeptos. ¿Ha trabajado con software de juegos en e-learning? ¿Cuáles? No, no he trabajado con software de juegos. Ahí puedes responder tú mejor que yo, Claudio, porque yo no sé. Siento que Es tu, para es tu, determinar, es tu exposición, Carmen. sí, pero no tengo idea sobre los juegos. Yo además soy bastante torpe con eso. Más allá de jugar solitario, eventualmente no sé, pues. Bueno, lo invitamos a Alexandro a que esté atento a los mails del Congreso, que yo voy a estar dando, no está definida la fecha, seguramente noviembre o diciembre, un MOOC. En realidad le cambiamos el nombre en el Congreso porque no estamos de acuerdo con la definición exacta de que sea masivo y no tenga en cuenta la tutorización. Yo lo acuñé como CETOC, que en realidad significa Customize y tutorizing, ¿no? Tutorizing, que significa cursos abiertos, tutorizados y personalizados. Pero bueno, sobre ese tema de desarrollo de videojuegos para la educación, voy a estar dando un curso abierto en el marco del Congreso, seguramente en noviembre o diciembre. Otra pregunta, Carmen. A ver. Dime. Comparto la reflexión de Carmen cuando dijo que lo más enriquecedor de este Congreso es la colaboración de todos sin egoísmo. Gracias por el ánimo para seguir capacitándonos a pesar de la edad que tengamos. Bueno, es una reflexión. Es de Claudia de Angelis. Estoy de acuerdo con Claudia. Alfonso. Algunos nombres no los leí porque algunos estaban con seudónimo en Google Moderator. Y los que no los leí antes, les pido disculpas si no estaban con seudónimo. Bueno, había justo Paulo Andrés, no estaba con seudónimo, pero otros sí, Centinela, bueno, habían varios que no sé a quién pertenecen, aunque leí la pregunta. Alfonso pregunta, de los LMS, Alfonso se nos adelanta a Carmen a la publicación del libro. De los LMS, ¿cuál ha sido el que te ha parecido más complejo? Fácil de administrar e intuitivo. Mira, a mí no les he usado todos, ¿no? Pero me gustó mucho Edu 2.0.
De verdad, me pareció cómodo como estudiante. Ahora bien, yo intenté colocar mi curso de Word simplemente como prueba en WCQ y la verdad es que fue pesadísimo, muy, muy pesado. Y en Moodle fue simplemente el ejercicio que hicimos eh, de fin de seminario, pero yo tengo toda la intención de hacer la misma prueba con mi cursito de Word, a ver qué tal me va con Moodle, porque yo no sé, yo soy de las personas que le gusta vivir la experiencia. Ah, Cristian puede opinar bien sobre eso. No se vale tener miedo, Alfonso. Déjalo que se rompa. Seguramente se puede componer. Flavio Zuleta pregunta, ¿cómo consideraría el e-learning y los MOOC en el enriquecimiento de valores humanos? Mira, el tema de valores es un tema complicado hoy en día. Eh, Yo siento que los valores están blanditos. Cuando digo blanditos es porque de alguna manera esas cosas con las que uno crecía de pequeñito que te decían, es por favor, no se interrumpe, eso como que se ha ido olvidando. En algunas casas todavía tú ves que eso sucede, pero eso es casa, el que te da los valores para después llegar al colegio, al llegar e integrarte a la sociedad. Entonces, bueno, tú puedes, si vas a hacer un curso de e-learning mm, con esta metodología o estas modalidades de MOOC y no eres una persona correcta, pues ni que hagas el curso que hagas, vas a seguir teniendo esa ausencia de valores. Entonces, bueno, este, creo que escapa el e-learning el tener uno o no valores en este momento. Uno hace su tarea, pues. Si le dicen buenos días, responda, no se coja lo que no es de usted, este, bueno, ese tipo no robe, no insulte. Uno hace su pedacito como mamá y como abuela, pero hasta ahí, ¿sabes? eh, como yo tengo claro que ya a mi edad yo no me puedo poner una capa y cambiar el mundo. Puedo poner mi granito de arena, pero cambiarlo está difícil. Esa es mi respuesta. Aló. Carmen, la voy a complementar con algo. Nosotros, Ajá. primero coincido mucho con lo que dice Cristian. En primer lugar, depende la organización del curso, depende qué se privilegie en ese curso. Eh, de hecho, Cristian, que está muy acostumbrado a trabajar con Moodle, él está brindando el curso gratuito de gestor de la plataforma educativa Moodle en una especie de aula que creamos en el sitio del Congreso, que no tiene funcionalidades del MS, pero que a través de la sección grupos pudimos de alguna manera asemejarlo. Bueno, fíjense la organización que hizo Cristian del aula, que lo pudo resolver de forma bastante eficaz, es decir, lo resolvió excelentemente por las limitaciones que tiene un sitio web, o sea, piensen que no es una plataforma de e-learning, y cómo lo está llevando a cabo. De hecho, ahora vamos a dar con Cristian ya acordamos que todos los que se quedaron afuera, que son muchos, van a poder inscribirse este, a una segunda edición de este curso. Para redondear, diría lo que quiero decir es, ese sistema de grupos del Congreso, si bien no es muy llamativo visualmente y parece muy precario, a su vez permite cosas que no permiten cualquier otro sistema. Por ejemplo, a través de insertar o embeber código HTML de diferentes plataformas, tendríamos resuelto las limitaciones que tiene, por ejemplo, de que no se puede crear una encuesta de evaluación. Bueno, podemos crear la encuesta de evaluación en otro sistema, ¿sí? Por ejemplo, en un Google Drive, en un formulario de Google Drive. Y ese formulario de Google Drive, insertarlo o embeberlo, como quieran llamarle, dentro de la clase en el grupo del Congreso, ¿no?
Hay muchas opciones. No precisamente una herramienta tiene que tener todas las funciones. Se pueden utilizar herramientas externas e incluirlas dentro de la herramienta principal que se está usando. En este caso, Cristian está utilizando el sistema de grupos del Congreso para brindar su curso. Bueno, todos los cursos del Congreso utilizan el sistema de grupos. Fíjense también cómo están organizados los demás cursos gratuitos, por ejemplo el de HIMP, que es autoasistido, el de la herramienta de edición de imágenes, y el de XAMPP y MySQL, que también son autoasistidos, pero que están ordenados, justamente tienen los contenidos ordenados, objetivos, contenidos, bibliografía, unidades, ¿sí? A su vez tienen un chat propio para poder interactuar, foros de intercambio, espacios de entrega de actividades, hay otros que no, que se envían por mail. Bueno, y respondiendo ahí, completando también, eso por un lado, completando también a lo que preguntaba acá el colega, este, me olvidé el nombre, perdón, Flavio, eh, nosotros justamente en la investigación esta que estamos por publicar, realizamos 19 plataformas de e-learning, esas 19 plataformas se elaboran con un instrumento de evaluación, ¿sí? Que yo acabo de compartir hoy en el Congreso, que se basa en 8 parámetros, 8 indicadores principales, y a su vez cada indicador, cada parámetro, ¿sí? Tiene subindicadores. No precisamente todos los sistemas tienen todos. En realidad todos sí tienen que tener todo, pero lo que quiero decir es, no todos lo tienen al mismo nivel. ¿Sí? Fíjense luego ese instrumento que hoy se envió por mail, se publicó, que es el que utilizamos para evaluar las 19 plataformas. Depende lo que uno quiera, ¿sí? Si uno quiere privilegiar la ubicuidad, y seguramente un sistema va a ser más importante o interesante que otro. Si uno hace hincapié en la funcionalidad, va a ser otra la plataforma. Lo mismo pasaría si hace hincapié en la persuabilidad o en la flexibilidad o en la estandarización. Moodle, por ejemplo, es muy bueno en cuanto a estandarización y documentación. Sí, pero Moodle, por ejemplo, bueno, tiene algunas limitaciones que tienen que ver quizás con la ubicuidad, en algunas cosas no del todo funcional. ¿eh? A ver, eso depende de gustos. Lo importante es que todos cumplan esos 8 indicadores y luego uno elige, según su organización de curso y su estilo de tutor, el estilo propio que tiene cada uno, cuál es la más aconsejable según lo que quiere fomentar, ¿no? Vamos a otra pregunta, Carmen. Ajá, dígame. Hugo, cuando hablamos de e-learning, no necesariamente estamos hablando de una plataforma LMS. O sea, ¿se puede implementar un curso de e-learning sin usar una plataforma? Creo que lo respondimos antes, porque en el Congreso no es una plataforma de LMS y sin embargo tenemos cursos y con muchísima aceptación, porque ¿cuántos hemos hecho? Tuvimos el de Second Life, tuvimos el de licenciamiento, tuvimos el de Creación de objetos recursos interactivos. abiertos, ahora estamos haciendo el de MOOC, está Sí, abierto el de... y funciona, el de, y y el de funciona muy Samsung bien, 6. exactamente. Y vendrán más porque los invitamos a que participen y creen sus cursos y estar allí, pues. Más, Más preguntas, sí, Carmen. Doctora Carmen, ajá. disculpe, pero no entendí qué quería decir con el término B-Learning, bueno, o Blended Learning. ¿Qué significa la B en este caso? La B significa blending, que es mezclado, eh, literalmente. O sea, tienes una parte presencial y tienes una parte que es sobre o sea, a distancia, pues, pero mediada a la tecnología. Otra Esa es la pregunta, respuesta. sí. Ujú. Néstor. Perdón, la pregunta anterior fue de Paulo Andrés. Néstor pregunta, ¿considera que el e-learning es un condimento a la educación presencial universitaria? Es decir, a pesar de que se podría hacer todo presencial, ¿conviene hacer una etapa del curso en e-learning porque el joven se siente más a gusto en ese medio? Mira,
Según mi experiencia, sí, definitivamente es lo que le daba eh, el condimento a que las cosas fueran distintas porque había mucha expectativa de con qué vendrá esta vez, qué será lo que vamos a hacer diferente. Y gente que de por sí no participaba o se quedaba, bueno, entregaba sus actividades y ya está, al colocarlo dentro de estos espacios, funcionaban de otra manera completamente distinta. Se motivaban a buscar, a comparar, a hablar, aunque sea por chat. No sé, yo no soy experta en eso, pero hay mucha gente que es muy conversadora a través de un chat y en presencia es más bien callada. No sé en qué consiste, no soy experta, ¿no? Pero la verdad es que yo siento que es un complemento perfecto y sobre todo para la parte de dejar los materiales en un lugar determinado donde cada quien aporta algo o se lleva lo que necesita y, y puede interactuar en caso de que se deje abierto un foro. La verdad es que pienso seguir utilizándolo. Y esta es la última pregunta que me queda porque hasta ahora nadie más, no sé si Marcelo Sánchez registró más en su chat privado. Eh, Esto es todo lo que a mí me quedan de preguntas que me han enviado a través del Google Moderator o del chat privado. Dice, no me acuerdo del nombre, me olvidé copiarlo del chat, perdón, pido disculpas. Dice la pregunta, el uso de software de juegos está ganando muchos adeptos. ¿Ha trabajado con software de juegos en... Ah, no, perdón, ya la contestaste, Carmen. Sí, No, sí, esa ya la contesté. no tengo más preguntas por el momento. Bueno, de mi parte quiero, antes de despedirme, darte las gracias, Claudio. De verdad que ha sido de verdad un antes y un después haberme dejado participar y bueno, he aprendido muchísimo. eh, la experiencia de la organización del Congreso es extraordinaria y el aprendizaje, el compartir y el colaborar ha sido algo muy especial. Gracias de verdad. Y bueno, a ustedes Muchas también por asistir y bueno. Perdón, Carmen, te interrumpí. Te quería agradecer yo también a vos porque le pones muchas ganas y garra. Bueno, sé que hay muchas cosas que vos misma me has dicho que estás aprendiendo, pero bueno, yo también estoy aprendiendo de vos en muchas cosas. Lo bueno es que es lindo saber que uno tiene un compañero ahí eh, y que sabe que cuenta no solo desde lo técnico, sino también desde lo humano. Así que tu aporte humano también ha sido muy importante. Bueno, como yo te dije en muchas oportunidades y vos me lo has dicho a mí también, nos queremos mucho, así que de Sí, hecho Carmen gracias. podría ser mi madre. este, Ay, sí. Además, físicamente se parece a mi hijo. y En fin, a veces nos peleamos como madre e hijo, nada, sí, en el buen sentido. Es imposible a veces ponerse de acuerdo con todo. Eso no significa que no avancemos, al contrario. En esos intercambios que tenemos a veces de punto de vista es donde sacamos el mayor conocimiento. Bueno, ahora sí, te dejo a vos, Carmen, perdón. bueno amigos, entonces gracias por todo, las palabras agradables que me están llegando por el chat. Estoy completamente a la orden en el Congreso y bueno, solamente me queda decirles que sigan asistiendo a la conferencia.